Bueno, aquí tenéis la lista de inscritos en la regata del Golfo de Valencia, casi 22 barcos. Bueno, aquí estamos también en la línea de salida ya preparados con el código ceroizado porque esperábamos una bajadita de viento y ahí estamos saliendo mal y en cuarta línea, tarde y mal, me cago en mal. Bueno, pero nada, eso culpa del patrón. Bueno, ahí estamos remontando barcos. Vicente Meseguer se veía por allí delante. Caballeros por ahí navegando y tomando la primera huella, una huella de desmarque. Luego la regata consistía en ir a Sagunto. Como os digo, pusimos el código cero porque la previsión era de que el viento fuera bajando. Y bueno, esa es la previsión que todo el mundo tenía y la que daban la mayoría de los partes. Como veréis, eso no fue así. De los 22 barcos solamente llevamos 6. Ahí estamos mirando Boya, detrás de Caballeros y detrás de Vicente Meseguer. Siempre vamos remontando barcos. A ver si algún día conseguimos salir bien. Pero insisto, no, esto el patrón. Bueno, ahí veis toda la tripulación atenta, ya con velocidad, vamos montando. Esta es la última cardinal ya, y de aquí ya vamos a Puerto de Sagunto. Como os digo, el código cero lo tuvimos que ampliar porque el viento al final no cayó y lo que fue aumentando. Como veréis ahora, el viento va subiendo y llega un momento en que buscamos un hueco que batea, un barco que batea y era el código cero que se nos estaba soltando. Allí delante tenéis a grandes que ya empieza la flota a pensarse en si va a llegar a esa. Bueno, aquí tenemos código cero abajo. Muy bien, muy bien. Ya lo tienen, sí, señor. Sí, señor. Bueno, buen trabajo, buen trabajo. Pero se les olvidó cerrar el portillo. Los primeros barcos que empiezan a retirarse por delante, el viento va subiendo, es ya por encima de los 30 nudos. Llegaron a haber manchas de 40, muy próximas a los 40 nudos. Julián, que venía conmigo ahí en la popa, ahí está el portillo abierto y a la Jaco, bañito de agua caliente gratis. Bueno, desde aquí la escuela también quiere mandarle un saludo. Parece ser que un chaval que interviene en barcos con una biblioteca, no lo sé muy bien, y tuvo que ser evacuado al puerto de Sagunto desde aquí tenemos ya preparados para bajar la malla, porque con 40 minutos pues no es cosa de tomar un pulso. Lo mejor es deshacerse de ella. Tomar un pulso teníamos que no aguantas, pero bueno, nos aguantaba ahí y ahora hay que deshacerse. Sensacional trabajo de todos. Hay que coger el toro por los cuernos, es decir, hay que enganchar el rizo ese y empezar a tirar la paloma hacia abajo para que vaya bajando. Venga, ahí está Rubén y Vicente cogiendo a Rubén del pantalón para que no se nos vaya el agua. Bien, bien, ahí está, ya es de él. Venga. Controlando el timón.
Por delante también hay barcos, ya solo con el foque. Y nosotros, una vez acabemos de arriar la mayor, fijaros en las fotos. Muy bien, el trabajo, ahí tenéis a Roque intentando bajarlo al mar. Muy bien, muy bien. Venga, ahí, ya está, que España 8.400, ya está abajo. Sí, señor. Va bajando, Bueno, tenéis a Diego, Vicente. Ya controlando la mayor. Julián, aunque no lo veáis en la grabación, pues está aquí a mi izquierda, ¿eh? A favor mío, sentado en la popa, controlando la escota de la mayor. Y los chavales que bueno, ahora ya con el Génova puesto, preparando la mayor de capa, por si sigue subiendo el viento. No sabemos si va a seguir subiendo o qué, ya. Pero la verdad es que no hizo falta mayor de capa, ¿eh? El viento cayó bajo 25, 26 segundos y nos ha metido otra vez toda la mayor arriba y ya nos quedamos hasta esa puntos sin cambio. Aquí como veis, preparados aguantando y esperando. Solo con el Génova foque hacíamos 6 kilómetros 7 perfectamente. El viento estaba un poquito abierto. Bueno, Julián ahí comprobando que no llevamos nada colgado por el agua, todo correr con el foque. La verdad es que ahí veis ya es a punto, como veis el viento ha caído, la marea ya es otra cosa, 26 metros, 25, 22, a veces hasta 20, una maravilla. Nada, 20 nuditos, que son 20 nuditos ya con lo que hemos pasado. Venga, mayor arriba. Muy bien. Ahí estamos trabajando la mayor. Ahí tenemos a nuestro mástil, al piano trabajando, la escota la mayor, la y ahí estamos. Navegando de nuevo a buena velocidad y el grupo ya se aumentó. Bueno, ya solamente quedábamos 6 barcos en regata. Y aquí ya veis las cervecitas. Vale. Eso es lo que más nos gusta, ¿eh? Este es el segundo día. Este es el segundo día en el cual ya no nos jugábamos nada. El barco tiene que ir a las 200 millas, así es que decidimos meter un rizo y no arriesgar mucho. Bueno, como veis, el faldón ha quedado ahí un poco. Esto habrá que practicarlo más. Lo de los matafiones en los rizos, pues hay que practicarlo un poquito más para que no nos quede el faldón ese. Ahora vamos para la salida y izamos el Génova con la intención de cazarlo rápido y salir ciñendo, pero falló. El tema falló. Bueno, aquí la cazada de Génova no estuvo muy bien, tiempo saliendo muy bien, muy buena salida, pero al final el no poder cazar la escota nos relegó otra vez a remontar, Bueno, no hay problema, ahí veis a Manolo con el siesta, fabulosa regata, la de este barquito de Porsa Playa. Muy bien, Manolo ahí, viejas glorias de Porsa Playa, todos ahí, José Antonio Rodríguez, Tony, bueno, qué palmarés iba ahí, no, la flor y nata de Porsa Playa. Ahí los tenéis, mirándonos a Sotavento. Bueno, y el viento fue subiendo, y se llegaron a los 22, 23, 25, 26, pero
no pasó de ahí. El viento subió, el barco con buena velocidad. Preparado, ahí tenéis a Jesús. Roger está preparado ahí en la escota. Caza, caza, caza. Venga, muy bien, ahí trabajando la escota, Nelo. Muy bien, abriendo velas. Y vaya largos más bonitos, a 8, 9 nudos con buen viento. Fijaros el barco cómo sale. En cuanto le abren las velas, ahí va el barco. Venga, venga. Muy bien, muy bien. Vaya regata que hizo los 2 días, los 2 días. Muy bien, oye. Había que estar ahí, trabajo, trabajo. Bien, ahí cazando, preparando ya, cazando Génova, Jacob metiendo el faldón, la faldita por dentro. Venga, ahí cazando esa película, fijaros el barco como sale y parece fácil. Nada, una regata muy corta, la del domingo, un trámite para volver. Ahí tenéis ya el barco en los largos, llegando a las boyas, ya en popa, con un poquito viento al final de la regata, pero como os digo, estaba todo decidido, la clasificación toda decidida y no quisimos arriesgar mucho, ni con espís, ni con velas, ni con nada. Y ahí tenéis un barco que se retiraba, iba Nacho y Mitch se retiraron porque llevaban las velas nuevas, el viento cargaba y eso es malísimo para velas nuevas, es un desastre, se deforma. Ahí estamos navegando en popa hacia la línea de llegada. Bueno, ya se acabó la regata y bueno, y la aventura de este fin de semana, que ha sido bonita. Muy bien. La organización puso a nuestra disposición una neumática con lo que los chavales que habían venido a Sagunto con coche, pues no hizo falta meternos el barco dentro del puerto y bajaron con una neumática. ¡Hala! Ahí veis a Alicia, Fernando, Roger y Jesús. Jesús se quedaría a recoger el trofeo, Buena regata la de Jesús. Jesús se quedaría a recoger el trofeo. Desde aquí, un fuerte abrazo a los que han participado en la regata. Y como os digo, un saludo especial al chaval este que tuvo la hipotermia y nada, que se mejore. Pero que no haya sido nada, solo un poquito de frío y ya está. Claro, la verdad es que hacía fresco y si no vas bien protegido contra los rociones, pues la verdad es que puedes coger bastante frío. Bueno, nada, a abrir velas y rumbo a Valencia. 8 nuditos con la mayor, 8 nuditos con la mayor hasta Valencia, sin motor, solo mayor, una navegación espléndida. Aquí tenéis las clasificaciones de los 2 días. Bueno, un quinto puesto y un segundo puesto de la general en nuestra clase, y ahí tenéis a Jesús con ese trofeo. Vaya trofeo. Muy bien. Sí, señor.